Buenos días, hoy es viernes 24 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la bióloga María Cecilia Carrasco, con una maestría en gestión integrada de cuencas, maestría que lo obtuvo en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, docente universitaria, a propósito, en la Universidad de la SUAY, 15 años de experiencia en la función pública y también con experiencia en estudios de los ríos de la región. Bióloga, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos tratando como medio de comunicación de recoger criterios los más amplios posibles de técnicos, de profesionales, de estudiosos, de ciudadanos, para que nos den sus opiniones, sus puntos de vista sobre lo que está pasando en Cuenca con nuestros ríos, con nuestras riberas, con nuestros espacios verdes, a propósito de la construcción de la ciclovía, obra de la administración municipal que preside el señor Pedro Palacios y que en declaraciones públicas se dedica a ofender a las personas que hemos denunciado el daño a la naturaleza, daño irreparable, dicen muchos. ¿Cómo es posible que a pretexto de construir una ciclovía, que es una alternativa para la movilidad, que no está en duda, pero hay cuestionamientos también, porque se eliminaron veredas que son de los peatones para dar paso a las ciclovías? Y la gente se pregunta, ¿y los peatones a dónde vamos? Encima de veredas se ha hecho ciclovía, como en la avenida 27 de febrero, en donde un tramo, encima de la vereda se pintó la ciclovía, a la altura del cuerpo de bomberos, un poco más abajo. Bueno, yo lo que le quiero preguntar a usted, como pregunto a todos, ¿cuáles son sus puntos de vista? ¿Qué observaciones tiene sobre los daños que se viene haciendo a la madre naturaleza, a nuestros ríos y a nuestras riberas? Buenos días, nuevamente, adelante. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy aquí como una ciudadana más. No estoy afiliada a ningún partido político, no tengo ningún interés político. En este momento estoy en libre ejercicio profesional, no me debo a ninguna institución. Realmente estoy aquí por conciencia personal, ambiental, por mi ética personal, porque realmente hemos visto que lo que ha pasado en la ciudad con la construcción de las ciclovías es sumamente grave. No estoy en contra, ni yo creo que la mayoría de ciudadanos estamos en contra de la ciclovía. Puede ser una obra necesaria, importante, sin embargo, existen observaciones a cómo se ha efectuado esta obra. Usted ya ha detallado algunos de los problemas, pero yo desde el punto de vista ambiental soy bióloga de la primera promoción de biólogos de la Universidad de la SUAY, tengo una amplia experiencia en el trabajo en ríos, he trabajado alrededor de 15 años en etapa. En mis primeras épocas en etapa me dediqué muchísimo a estudiar los ríos, luego mi tesis de maestría la hice también en el tema de ríos. Entonces vemos que las afecciones a las riberas de los ríos son extremadamente graves, sobre todo lo que compete a llenar de cemento las riberas. Esto es sumamente grave. ¿Por qué? Y voy a explicar un poquito por qué desde el punto de vista técnico-científico. Realmente los ríos no son canales que transportan agua. Les vemos desde un punto de vista muy utilitarista como simples canales que transportan agua, pero los ríos son ecosistemas complejos, totalmente integrados al área circundante, a las riberas. Entonces se estudia a los ríos a nivel mundial dentro de estos corredores de ribera, corredores riparios. Los ríos son estudiados así, no les podemos ver como únicamente el canal del río. Entonces, la vegetación de ribera y la estabilidad de las riberas es muy importante para mantener los servicios ecosistémicos que los ríos nos prestan. Si las riberas y todas estas áreas aledañas al río son alteradas, son llenadas de cemento,
pues realmente vamos a perder de manera acelerada estos servicios ecosistémicos, los ríos se van a seguir dañando. Ya existen daños graves de los ríos. Hace más de una década en mi tesis de maestría yo hice un diagnóstico profundo, utilizando diferentes técnicas de estudios de calidad del hábitat, técnicas de estudios de la morfometría de los ríos, asimismo estudio de las comunidades que habitan los ríos. Yo estudié justamente el río Tomebamba y el Yanuncay desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, luego de que los ríos atraviesan la ciudad, y ya se pudo ver cambios fuertes en los ríos. Los principales cambios que se vio justamente era en los bancos de las riberas, una erosión aceleradísima de las riberas por la remoción de la vegetación de ribera, por haber talado toda la vegetación nativa propia de las riberas, y por lo tanto se vio una alteración de la tasa ancho-profundidad de los ríos. Es decir, nuestros ríos tienen una tendencia a seguir incrementando su ancho por procesos de erosión y sedimentación. Entonces, estos procesos de erosión hacen que si no existe vegetación de ribera, cada vez los ríos se van ensanchando más. Esto que implica que se pone en riesgo toda la infraestructura que está en las riberas. Por esto, el haber encementado las riberas de los ríos en muchos tramos, sobre todo de la avenida 27 de febrero, es un crimen total, es un absurdo, es una obra ignorante. Hay cemento a 1 metro del río, eso hemos visto en campo. Hay muchas zonas en las que el cemento está a 1 metro del río, entonces es sumamente riesgoso. Se ha invadido totalmente el área de inundación de nuestros ríos. En todas partes del mundo se intenta proteger el área de inundación. Es simplemente entonces aquí un capricho, porque entendemos pues que en el municipio, en la administración municipal, en EMAG, en la Comisión de Gestión Ambiental, en etapa, sí hay técnicos pues que conocen de la materia y que saben perfectamente bien lo que están haciendo y las consecuencias que vamos a vivir, que vamos a padecer, que vamos a sufrir el día de mañana todos los ciudadanos, especialmente, señora bióloga, los habitantes de esas zonas. Sí, Jaime, efectivamente en etapa en el municipio existen técnicos que conocen de todos estos temas, de la gravedad, de todo esto, por lo cual es incomprensible, realmente es incomprensible que estas obras se realicen, porque además otro de los temas importantes es que al poner cemento en las riberas de los ríos estamos quitando permeabilidad, la posibilidad de que las aguas de lluvia se infiltren en el suelo y que este caudal superficial no vaya directamente al río. El momento que se cementan las riberas, el caudal va a incrementar porque ya no existe esta infiltración y las aguas de lluvia van a ir directamente al río sin infiltrarse en el suelo. Se va a incrementar el caudal, se va a incrementar el riesgo de inundaciones y el riesgo de los daños no va a ser en la avenida 27 de febrero o en la avenida 1 de mayo en donde están las obras, sino río abajo. Entonces, las poblaciones río abajo son las poblaciones que están en riesgo cada vez que se interviene una zona del río de manera inadecuada. Entonces, nos hace falta entender, repito, que los ríos son ecosistemas muy complejos que deben ser respetados y gestionados de manera inteligente. No podemos encementar las riberas de la forma en la que se han hecho. Además, existen otras cosas. En un escenario de cambio climático en los Andes, se ha hecho varios estudios y realmente se espera tener un incremento en la intensidad de las precipitaciones y un incremento de los caudales pico. Entonces, esto significa que toda intervención en las riberas va a agravar estos problemas ya que digamos que nos trae el cambio climático. Con el cambio climático nos va a traer más lluvias en los Andes, un poco esas son las predicciones. Entonces, la posibilidad de inundaciones de la ciudad es cada vez mayor, y en lugar de trabajar con infraestructura verde, mientras en otras partes del mundo se habla de soluciones basadas en la naturaleza, se habla de preservar los ecosistemas proveedores de agua y por lo tanto los ríos como ecosistemas estratégicos para la ciudad, y mucho más Cuenca, que es una ciudad que está atravesada por ríos con riesgo altísimo de inundaciones. Si se siguen dando estas intervenciones realmente ignorantes, absurdas, que no tienen ninguna base técnico-científica, realmente los riesgos de las inundaciones de la ciudad van a crecer. Eso, Jaime, desde el punto de vista técnico. A propósito del cambio climático, señora bióloga, justamente hoy viernes, hay una huelga mundial
por el tema del cambio climático. Aquí también en Cuenca estamos citados para las 4 de la tarde en el Parque Calderón, en La Glorieta, justamente para protestar sobre estos daños a la madre naturaleza. Estamos destruyendo el planeta, pero lo que no entendemos es por qué las autoridades se empecinan en continuar con esta destrucción, a pesar de los informes, algunos escuetos, muy superficiales, como en el caso del Ministerio del Ambiente, que es la institución rectora. He dialogado yo con un funcionario y el funcionario ha dicho que es competencia del gobierno provincial de la SUAY, pero esa institución, el gobierno provincial de la SUAY, poco o nada ha hecho para detener, para sancionar a los responsables de este delito ambiental. Sí, Jaime, respecto al informe del Ministerio del Ambiente, yo quería comentarle, el informe, he leído el informe, es un informe del 31 de agosto del 2021. Desgraciadamente, este informe únicamente verifica las afecciones a las especies arbóreas y arbustivas en las riberas debido al proyecto de la ciclovía, que sí, es terrible lo que ha pasado con la vegetación. Decenas, centenas de individuos arbóreos, de especies arbóreas y arbustivas han sido talados. Han intentado trasplantar algunos de ellos muriendo, los árboles, hemos visto fotos de árboles totalmente muertos, de cedros, de especies nativas. Efectivamente, el daño es grave a la vegetación que se encontraba en estas áreas de ribera, pero lo extraño del informe del Ministerio del Ambiente, y que ahora es MAT, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es decir, incluye el tema agua. Lo extraño de todo esto es que nunca considera el tema de la protección de la ribera. Pese a que en la Ley de Recursos Hídricos del Ecuador, las riberas son consideradas de dominio hídrico público. Entonces, es gravísimo que el Ministerio del Ambiente haya hecho un informe tan escueto, priorizando únicamente el tema de las afecciones a las especies vegetales, cuando el Ministerio del Ambiente debió haberse pronunciado para una protección real a las riberas. Quizás esto se dio porque, según entiendo, el certificado ambiental que el municipio obtiene a través del sistema SUYA el 14 de septiembre del 2017, seguramente en esa época, en el año 2017, todavía no estaban planificadas estas plazoletas. Parece ser que en la administración actual se planifican estas plazoletas y, por lo tanto, el Ministerio del Ambiente no incorpora a última hora. Exactamente. Entonces, el problema es que se dio un certificado ambiental por una obra aparentemente simple, de bajo impacto, pero que terminó siendo una obra de un impacto brutal. Eso es lo grave, Jaime, que el Ministerio del Ambiente, en su último informe de agosto del 2021, no toca a las riberas, no toca la necesidad de proteger a las riberas como estas zonas de dominio hídrico público contempladas en la Ley de Recursos Hídricos y que son tan importantes para el mantenimiento del río como ecosistema en general. Si queremos mantener los servicios ecosistémicos que los ríos nos prestan, hay que mantener las riberas y el canal en conjunto. No podemos proteger solamente la calidad del agua del río sin que nos importe la calidad del hábitat de las riberas. Entonces, esto es otro error del Ministerio del Ambiente, siendo su competencia el tema agua, el no haber contemplado la necesidad de un estudio de impacto ambiental debido a la gravísima intervención de colocar cemento en plazoletas a 1 metro del río, que además es absurdo colocar estas obras ahí, porque es muy probable que en la próxima creciente, en estos crecientes pico que se dan cada cierto tiempo, el río se lleve estas obras. Entonces, al final es un despilfarro de fondos públicos que va a traer enorme daño a la ciudad. Entonces son obras que realmente no tienen sentido y no tienen un sustento técnico científico para la defensa de los ríos, Jaime. Entonces eso es lo que quería comentar. La administración municipal entonces engañó a la ciudadanía, a las instituciones, presentó una cosa e hizo otra. De algún modo sí, o sea, de algún modo, porque el certificado ambiental obtenido por el SUYA es del año 2017, estamos hablando de 4 años. Entonces se incorporan nuevas obras con un impacto realmente brutal sobre estos corredores de ribera,
y eso no es evaluado ni tomado en cuenta por el Ministerio del Ambiente. A su vez, el Consejo Provincial, que tiene la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y que es quien debería fiscalizar por estas obras del municipio de Cuenca, no lo ha hecho. La Defensoría del Pueblo intentó de algún modo tener un pronunciamiento, pero desgraciadamente no se ha podido hacer nada. Esas obras están ahí, se van a terminar, y realmente el daño a largo plazo a la ciudad es un daño inconcebible. Desde mi punto de vista de ecóloga acuática, de bióloga, es un daño enorme que quizás reparar este daño a largo plazo cueste mucho dinero a la misma ciudad. Estamos dialogando con la bióloga María Cecilia Carrasco sobre el tema de las riberas de nuestros bellos ríos de Cuenca, la importancia de defender, de conservar para las presentes y futuras generaciones. Ahora, insisto, señora bióloga, la actitud de la administración municipal, ¿por qué empeñarse con el pretexto de construir una ciclovía? Se empeña en destruir amplias áreas verdes en las orillas de los ríos para colocar plataformas de cemento. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Realmente, Jaime, no se gana nada, se pierde mucho. Para muchos de los ciudadanos que vemos de fuera, todo esto es incomprensible, la actitud del municipio, no entendemos, tampoco entendemos el silencio de muchas instituciones municipales como la EMAC, como Etapa, que tienen técnicos calificados para entender el daño que se está haciendo. Realmente no entendemos las omisiones nuevamente del Ministerio del Ambiente, las omisiones del Consejo Provincial. Es incomprensible. Realmente lo único que le puedo decir es que a futuro se necesitaría una propuesta de gestión de los ríos, una propuesta que ya ha sido hecha hace mucho tiempo, realmente basándose en los principios de la rehabilitación fluvial. No estamos hablando de restauración, porque la restauración implica volver al ecosistema o a los ríos a su estado pristino, lo cual en los ríos de Cuenca es imposible. Los ríos nuestros ya están sumamente alterados, pero esto es como la estocada final. Entonces, sería necesario a largo plazo una propuesta de rehabilitación. La rehabilitación significa devolverle la funcionalidad a los ríos en la medida de lo posible, y hay 3 ejes para esta rehabilitación. De estos 3 ejes, creo que 2 de ellos han sido violados actualmente. Un eje para la rehabilitación fluvial a nivel mundial es dar espacio al río en la medida de lo posible. Es respetar su área de inundación, es no construcciones en el área de inundación. Este principio de la rehabilitación fluvial ha sido violado por el municipio de Cuenca, se está construyendo en áreas de inundación del río. El segundo principio es permitir siempre que circule un régimen de caudales ambientales durante todo el año, evitar tramos de los ríos que estén secos, evitar desvíos de los canales, evitar fluctuaciones bruscas de los caudales generadas generalmente por las hidroeléctricas. Entonces, este es el otro principio de la rehabilitación fluvial. Y el tercer principio es eliminar las estructuras rígidas de los cauces y restaurar la vegetación de ribera. Este tercer principio de eliminar las estructuras rígidas y restaurar la vegetación de ribera ha sido violado otra vez ha sido violado, porque en lugar de eliminar estructuras rígidas, se están poniendo estructuras rígidas en los cauces y se está además removiendo la vegetación de ribera. Cuando usted dice estructuras rígidas, ¿qué significa? Justamente eliminar todo lo que haya de cemento, eliminar, por ejemplo, escolleras de piedra. Las escolleras de piedra es otro tema muy controversial en el tema de los ríos. Hay otras formas de estabilizar los taludes de las riberas usando ingeniería naturalística o bioingeniería. Hay formas. Yo promoví un curso en el año 2009. Señora, siguen colocando escolleras. La administración municipal sigue colocando grandes piedras. Sí. O sea, así es, y desgraciadamente esto viene desde la administración de Marcelo Cabrera. En el año 2007 hubo una fuerte inundación en Cuenca. Yo tengo fotos registradas de esa inundación porque justamente estaba desarrollando mi tesis de maestría en los ríos Yanuncay y Tomebamba, y se comenzó a construir las escolleras de piedra en el año 2007. Entonces hablamos ya prácticamente... A encajonar.
Exactamente, y eso es un error enorme, Jaime, porque los ríos son sistemas dinámicos que funcionan, repito, con procesos de erosión, sedimentación. Si ponemos una escollera de piedra en una curvatura del río, en una zona de sinuosidad, lo que el río va a hacer es erosionar en la otra orilla. Entonces, no nos damos cuenta que todo tiene un impacto dentro de los ríos y que realmente se necesita, repito, una propuesta de rehabilitación de estos ríos. Entonces, mi propuesta a las autoridades realmente sería la formación de una comisión de alto nivel con un equipo multidisciplinario, con técnicos calificados en diferentes áreas. Pero Se necesita... esta comisión, disculpe, entiendo yo, si había la suficiente capacidad de entendimiento, si había un poco de amor por la ciudad, esta comisión tenía que haber formado la administración municipal antes de iniciar semejante obra, con semejantes Verá, daños. Jaime, Porque si no, hablamos de hechos consumados. Así es. Hubo el intento, entiendo, de formar una comisión. Yo estuve trabajando en etapa hasta julio de este año. Entiendo que luego de las inundaciones fuertes que se dieron en este año, el municipio intentó formar una comisión. Desgraciadamente, invitaron a la comisión a los gerentes de las empresas municipales que seguramente tienen formación en administración de empresas, no en temas ambientales. A los técnicos de etapa no se les invitó a conformar esta comisión. Los técnicos, que etapa tiene técnicos valiosísimos, hidrólogos, ecólogos acuáticos, que tienen toda la información sobre los ríos de la ciudad, no fueron invitados a conformar esta comisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, es una payasada. Realmente se necesita aquí que se incluya a la academia. Tenemos excelentes académicos a nivel de la ciudad. Si es necesario, gente del exterior estaría dispuesta a colaborar en esta comisión de alto nivel. Se necesitan arquitectos del paisaje, se necesita gente dedicada a la bioingeniería, se necesitan botánicos, se necesitan ecólogos acuáticos, fluviomorfólogos. Es decir, se requiere un grupo de profesionales multidisciplinarios para gestionar los ríos. Otra de las cosas que se debe hacer es declarar a las riberas como zonas intangibles. Si existen zonas protegidas, áreas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿por qué no tomamos en cuenta a las riberas de nuestros ríos, que son tan importantes para la ciudad, para la vida de todos y cada uno de nosotros? Y sería necesaria la declaratoria de las riberas como zonas intangibles. Realmente, Jaime, se necesita que formara y propusiera un plan de acción con una base científica que permita concebir realmente el tipo de intervenciones necesarias para precautelar a la ciudad de las inundaciones y a su vez asegurar el funcionamiento de los ríos como sistemas únicos y muy complejos. Entonces, sería necesario además la coordinación institucional, pública y privada para crear un fondo dedicado exclusivamente a la gestión y al manejo de los ríos, pero desde un punto de vista técnico-científico. Esta propuesta que le estoy haciendo es la única forma de que a futuro conservemos nuestros ríos, que son nuestro patrimonio natural. Si Cuenca fue declarada Patrimonio de la Humanidad, no fue únicamente por su hermoso centro histórico, por su patrimonio cultural, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad también por su entorno. ¿Y cuál es nuestro entorno? Es el barranco, son los ríos que atraviesan la ciudad. Entonces estamos dilapidando nuestro entorno, Jaime. Sí, insisto nuevamente, señora bióloga, como medio de comunicación hemos insistido en varias ocasiones sobre este tema. Hemos recibido a cambio agresiones verbales, acusaciones de amargados, de trasnochados, por defender, por dar la cara, por puntualizar lo que está mal. Lamentablemente así actúan. En vez de escuchar, en vez de dialogar, en vez de socializar con la comunidad, la respuesta es el silencio y la complicidad. Hemos preguntado en dónde están los concejales frente a este delito. ¿En dónde están los concejales elegidos por el pueblo, seguramente sentados en sus escritorios? No hemos escuchado una posición firme de los concejales en defensa de los derechos, de la naturaleza,
garantizados por la Constitución de la República y otras leyes, están los hechos consumados. No hemos escuchado una posición de la EMAG, por ejemplo, llamada a defender, a cuidar, a proteger. Todo es silencio y complicidad, acomodo. No hemos escuchado un punto de vista de un técnico de la Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca diciendo, por lo menos, esto no está bien. Obviamente allí son cargos burocráticos y yo eso no opino, no digo nada para no causarle molestia al jefe, pero el daño a la Sí, ciudad Jaime. el daño a la ciudad está hecho y eso es lo que nos preocupa. Hay voces de gente, pocas voces, que han expresado su punto de vista sin miedo, sin temor, pero la mayoría, en cambio, calla. Hemos exigido que se pronuncie en las universidades. No ha habido tampoco un pronunciamiento oficial. La señora rectora sí dijo en este espacio que sí es una preocupación, pero no hay un pronunciamiento oficial de la universidad o de las universidades pidiendo que detengan. Así es, Jaime. Es lamentable, efectivamente, el silencio de todos los sectores, de la academia, de los concejales que están llamados a fiscalizar lo que pasa en la ciudad. Hay silencio, repito, de las empresas municipales. Yo no he visto un solo informe desde etapa emitido con criterios técnicos de por qué no se debe hacer lo que se está haciendo. Es sumamente extraño que todo esto esté pasando y que nadie diga nada. Y además, repito, las omisiones nuevamente del Ministerio del Ambiente, las omisiones del Consejo Provincial, que ha dejado avanzar estas obras cuando ellos son la autoridad ambiental de aplicación responsable, es sumamente extraño. Realmente cuando se juntan voluntades, cuando se juntan criterios técnicos, científicos, se pueden hacer muchas cosas en favor del ambiente. Un poco como ejemplo el caso Illincocha. Justamente yo estuve implicada en el caso Illincocha, fui la administradora del Parque Nacional Cajas en julio del 2020, cuando se evidenció que se estaba construyendo esta estación de bomberos en un área tan frágil. En esa ocasión yo emití como técnico y como administradora del parque un informe técnico científico a las autoridades de etapa, al gerente de etapa. En esa ocasión, el economista José Luis Espinosa, una persona sumamente consciente, tuvo la sensibilidad, la apertura, la decencia, la ética para considerar el informe técnico emitido por mí y por los técnicos del Parque Nacional Cajas, un informe conjunto con los técnicos del parque, y se logró en un lapso de 8 días frenar la obra, se logró clausurar esta obra. Entonces, repito, cuando se juntan voluntades, cuando hay apertura, cuando hay sensibilidad, cuando hay inteligencia para realmente verificar que desde el punto de vista técnico-científico, si esta obra está ocasionando un daño ambiental severo, pues se puede hacer algo. Pero cuando hay oídos sordos, cuando realmente, no sé por qué, todas estas voluntades se han anulado, no existe un pronunciamiento ni técnico, ni de la academia, ni de los concejales, ni nada por el estilo, pues ocurre todo lo contrario a lo que ocurrió en Illincocha, que de algún modo se logró frenar esta obra de manera oportuna. El mismo municipio de Cuenca clausuró la obra. En ese momento hubo una apertura, una sensibilidad para este tema, y desgraciadamente veo que no ha habido esta apertura, esta sensibilidad, y como usted dice, son hechos consumados que, repito, a largo plazo, ojalá logremos un grupo de profesionales independientes hacer esta propuesta de rehabilitación de los ríos y esto tenga acogida a largo plazo en la función pública, en las instituciones públicas, en los concejales, que son los que están orientados a velar por todo lo que sucede en la ciudad. Y quizás cueste muchísimo dinero a la ciudad el volver a rehabilitar estas riberas, el devolverle la funcionalidad a estos ríos tan afectados, realmente tan afectados. Quiero aquí, Jaime, dar un último criterio técnico sobre la importancia de la vegetación de ribera. Realmente la vegetación de ribera y estos bosques riparios, estos bosques de ribera, tienen una función importantísima. Los bosques de ribera estabilizan el cauce.
primero impiden que no exista más erosión, que esta tasa ancho-profundidad del río no siga alterándose y el río siga comiéndose de algún modo estas riberas. Entonces tienen una función de estabilizar el cauce, de que no exista erosión. Los bosques de ribera reducen el riesgo de inundaciones por varias cosas, porque todo el caudal superficial cuando llueve mucho es captado de algún modo por este bosque de ribera. Cuando hay una buena franja de vegetación de ribera, el bosque hace la especie de filtro y capta este caudal, esta escorrentía superficial e impide que el caudal llegue al río y por lo tanto previene las inundaciones. Otra de las funciones del bosque de ribera es aminorar la contaminación del agua. Toda la contaminación difusa que asimismo está en la escorrentía superficial proveniente de cultivos, de muchas cosas, es captada nuevamente por este filtro que son los bosques de ribera, y esta contaminación difusa no llega a los cursos de agua y la calidad del agua mejora, la calidad del agua se mantiene. Asimismo, los bosques de ribera disminuyen el aporte de sedimentos. Muy importante, nuestros ríos van a estar mejor porque todos los sedimentos provenientes de la cuenca hidrográfica se quedan en estos bosques de ribera. Por otro lado, la vegetación mejora la integridad biótica de los ríos, mejora las comunidades que viven en estos ríos. Yo decía, los ríos no son canales que transportan agua, son ecosistemas. Tenemos comunidades viviendo adentro de los ríos, tenemos comunidades de invertebrados acuáticos que son a su vez alimento de peces, es decir, tenemos toda una cadena trófica dentro de los ríos que se benefician de la vegetación de ribera, se alimentan de ella, la usan como refugio, caen palitos, hojas, etcétera, que son usados por estos organismos que viven en el río. Entonces, la vegetación de ribera contribuye en general a mejorar el hábitat del río. Entonces, este es otro criterio técnico que quiero dejar sobre la mesa para que las autoridades entiendan que no podemos arrasar con toda esta vegetación de nuestras riberas, que es necesario, al contrario, formar bosques de ribera de un ancho aceptable, etapa. Sí, dígame, Jaime. Digo, no es que no entienden, señora bióloga, no es que no entienden las autoridades, como decían los fiscalizadores o como dicen los contratistas. Esto es cuestión de dinero, señor. Aquí hay mucho dinero en juego. El resto, sí. Olvídese de espacios verdes, del cuidado. Aquí es cemento para poder cobrar. Así es, Jaime, y desgraciadamente en el tema justamente de la cantidad de espacio verde necesario, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de área verde. Evidentemente en Cuenca tenemos muchísimo menos que eso, y las pocas áreas verdes que teníamos, que eran justamente estos corredores de ribera, que eran usados por la población para su recreación, para su esparcimiento, para la salud mental, para hacer ejercicio, para todo esto, están siendo encementados. Es decir, es absurdo. Estamos yendo en contra de la corriente mundial que lucha en este momento contra el cambio climático. Justamente el arbolado urbano es una de las formas de luchar contra el cambio climático, y aquí estamos removiendo árboles, estamos encementando riberas, quitando área verde a la ciudad, sabiendo que tenemos un déficit de áreas verdes de acuerdo a lo recomendado por los organismos internacionales. Entonces no tiene sentido. Y no tiene sentido que en estos días exista, el municipio está en un evento sobre desarrollo sustentable, promocionando a Cuenca como una ciudad sustentable. Estoy segura que los asistentes del exterior, gente, expertos internacionales, supieran realmente el crimen que se ha cometido en las riberas de los ríos, no estarían en esta reunión sobre Cuenca como una ciudad enfocada al desarrollo sustentable, Jaime. Y repito, la intención no es herir a nadie, no es molestar a nadie, no es irse en contra de nadie. Yo no soy una persona que ha estado en política nunca, he sido un técnico, y me horroriza y me apena y me han salido lágrimas realmente al ver lo que está pasando en nuestras hermosas riberas, parte de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, de Cuenca como solamente en un pequeño tramo en la avenida 27 de febrero, señora, y esto yo he pedido que visiten las personas que no entienden o no quieren entender la magnitud del daño. Como morador de este sector de la ciudad, este bello e incomparable sector de la ciudad, envidiable,
solamente en un pequeño tramo entre los Tres Puentes y la estación del Cuerpo de Bomberos, 3 intervenciones, 3 plazoletas con cemento, y eso es lo que no han querido entender, no han parado el daño. Han llegado los camiones mixer cargados de toneladas de cemento, y aquí no ha pasado absolutamente nada, y se mofan cuando reclamamos como ciudadanos, como moradores, como periodistas, se mofan, se ofenden. Así es, Jaime. Desgraciadamente, no sé qué es lo que pasa. Como usted dice, valen aquí mucho más los contratos y el dinero que circula en el municipio de Cuenca frente a la ciudad, a la importancia de mantener las riberas de los ríos. Entonces es algo incomprensible, de verdad incomprensible. Ojalá a futuro no se produzca un desastre con inundaciones catastróficas que destruyan todo este cemento que se ha colocado en un área de inundación del río que debía haber sido respetada y se provoquen daños catastróficos cuenca abajo, cuenca hidrográfica me refiero. Aguas abajo de la ciudad, muchos moradores quizás no sufran realmente catástrofes por estas obras que incrementan, repito, el riesgo de inundación. Ya hemos sufrido, ya sufrimos desde muchos años, señora bióloga, la inundación, porque el río se desbordó, se salió de su cauce, el Yanuncay, y se inundaron nuestras viviendas. Eso pasó hace mucho tiempo. Ya hemos sufrido, ya sabemos lo que es eso. Por eso es que venimos defendiendo, luchando con uñas y dientes, pero lamentablemente hacen caso omiso a nuestros reclamos. Incluso firmamos una acta en donde se comprometían a parar la depredación. No cumplieron. Hay Jaime, las instituciones públicas, ojo, instituciones públicas que con el paso del tiempo se han ido tomando las riberas de los ríos. Ahí está el cuerpo de bomberos, señora. Ahí está la misma etapa, tomada del espacio verde. ¿No? Y dígales pues que se retiren a ver qué le contestan. También las personas privadas se han tomado espacios públicos en las orillas de los ríos, se han tomado con la complicidad de las instituciones y de las administraciones de turno. Esto es tierra de nadie. El alcalde debería pedir disculpas a los ciudadanos, debería renunciar al cargo por haber hecho un daño grave a la ciudad. Así es, Jaime, sumamente grave. Efectivamente, nuestros ríos vienen siendo dañados, lesionados, alterados desde hace décadas y cada vez estas lesiones y estos daños son mayores. Como usted dice, si ya sus casas se vieron afectadas por inundaciones en el pasado, pues el futuro no es prometedor. Repito, un escenario de cambio climático con un incremento posiblemente de la intensidad de las precipitaciones, un incremento de los caudales pico, y además habiéndole quitado a esta zona de la avenida 27 de febrero una importante área de infiltración, colocando cemento que no permite la infiltración del agua de lluvia al suelo, pues realmente se pueden dar inundaciones graves. Esa es un poco la predicción de los que estudiamos los ríos, que somos un poco una especie de médicos de los ríos, los ecólogos acuáticos estudiamos la salud de los ríos y qué cosas no se deben hacer para que estos ríos se mantengan vivos, se mantengan saludables. Realmente mi mensaje a la ciudadanía, a la academia, a todos, a quienes nos importa de algún modo estos recursos naturales tan importantes, recursos paisajísticos, como son los ríos, que además nos proveen tantos servicios ecosistémicos importantes, sería intentar promover un ambicioso plan de rehabilitación de los ríos que implicaría incluso el retiro de estas invasiones efectuadas por instituciones públicas, por personas privadas, que quizás le cueste mucho a la ciudad, pero que sin embargo a largo plazo para nuestros hijos, para nuestros nietos, este plan de rehabilitación puede tener realmente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener agua
entre tener los recursos que necesitamos para vivir y realmente carecer de todo en el futuro. Bien. Entonces yo creo que es un asunto de responsabilidad ciudadana. Ya hubo un pronunciamiento, esto ya para concluir, señora bióloga, ya hubo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo pidiendo la suspensión hasta que se haga una evaluación del daño, pero en Quito la politiquería barata, allá intervinieron y mandaron una nueva orden suspendiendo la suspensión. ¡Qué locura! Aquí la Fiscalía, señora, porque presentamos también una denuncia en la Fiscalía para que también investigue, indague, ojalá la Fiscalía cumpla con su obligación, con su deber, y llame a juicio a los autores y cómplices de este crimen ambiental. Así es, Jaime. Esperamos, invitamos a la ciudadanía, a todos los que están inconformes con esta obra, a todos los que realmente esta obra les ha dolido, les ha tocado, les ha preocupado. Invitamos a la academia, a tantos hidrólogos importantes que tiene la ciudad, a tantos ecólogos acuáticos importantes que tiene la ciudad, que conocen de la gravedad de encementar las riberas de los ríos. Y repito, invitamos a todos a sumarse, quizás sumando voluntades, sumando corazones, podamos hacer algo, podamos hacer alguna cosa como se logró hacer de algún modo en el caso de Chincocha. Entonces, esto sería lo ideal, que no nos quedemos en un silencio cómplice, que pongamos desde el corazón, es nuestra ciudad, es nuestro planeta, no hay otro planeta, no hay un planeta B, no tenemos más ríos que los que tenemos, por lo tanto seguir dilapidando estos recursos significará pérdida de graves servicios ecosistémicos a futuro y tendrá graves consecuencias, Jaime. Y también una última cosa, no enfocar al daño que se ha hecho únicamente desde el punto de vista de la destrucción del arbolado urbano, que también es gravísimo, no le estoy quitando importancia, sino darle la importancia que tiene a las riberas. Repito, con todo lo que he dicho a lo largo de mi exposición, la necesidad de preservar estas riberas como áreas intangibles, como áreas fundamentales para el funcionamiento del río como ecosistema. Entonces, esa es mi invitación, a no verles a los ríos desde un punto de vista utilitarista, simplemente me dan agua y punto, sino a verle como ecosistemas que es necesario conservar, preservar por la seguridad de todos los ciudadanos de Cuenca y por el bien de la ciudad y del planeta. Bien, gracias. Yo he dicho que hay que dejar a un lado esa espantosa quietud. Así es. Frente al daño. Gracias Sí. a la bióloga María Cecilia Carrasco, gracias por su frontalidad. Ojalá sirva, ojalá escuchen los entontecidos. Gracias a la bióloga María Cecilia Carrasco, catedrática universitaria con una maestría en gestión integrada de cuencas obtenida en la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Docente universitaria, como habíamos manifestado. Volveremos con usted de ser necesario, si nos permite, para seguir tocando estos temas, para seguir educándonos y concientizándonos sobre lo que está pasando en nuestro pequeño planeta, Cuenca. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Encantada, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias.